Muy buenas, queridos amigos de Teología Paulina. Realmente es para mí un momento de gran alegría poder volver a compartir con mi buen amigo Jorge Carrillo de Cultura Teológica. Ustedes saben que aquí en la página soñamos con tener gente famosa como Jorge. Entonces, pues aquí lo tenemos para que pueda enseñar pues hoy conmigo. Teníamos tiempo, Jorge y yo, de no enseñar juntos, pero les tengo una buena noticia. Vamos a estar, Jorge y yo, retomando bastante los estudios juntos y precisamente nos hemos puesto de acuerdo para poder estar estudiando la Epístola a los Romanos, que es de una gran utilidad para el cristianismo. Tenga listo un cuaderno y tenga listo un lápiz, porque hoy vamos a estar estudiando Romanos capítulo 1, del 1 al 7. Jorge, bienvenido otra vez. Bueno, pero ya hace tanto tiempo que no compartimos un mensaje junto que nos merecemos el bienvenido, así que gracias por tenerme en cuenta. Creo que ya sabemos todos quién es el famoso, las evidencias lo muestran, lo muestran claramente, así que gloria a Dios, ¿no? Por todo el crecimiento de Teología Paulina, cómo ha crecido enormemente y vemos que Dios está bendiciendo la vida de José Carlos, ¿no? Me acuerdo en aquellos tiempos cuando estábamos los dos solamente en cultura teológica, que teníamos un programa todos los jueves que hablábamos de distintos tópicos, y la verdad que nos seguía la gente y estaba muy interesante, y la verdad que he extrañado eso de esos tiempos, ¿no? Claro, yo igual, y esa es la buena noticia que vamos a estar enseñando junto de nuevo, y eso me tiene bastante emocionado. Jorge para mí es un gran amigo. Queridos hermanos, bueno, ¿por qué nosotros hemos decidido hoy, Jorge y yo, comenzar este estudio de la epístola a los romanos? En primer lugar, porque la mayoría de los teólogos están de acuerdo que la epístola a los romanos es la constitución política del cristianismo. Así lo llaman muchísimos teólogos a la epístola a los romanos, la constitución política del cristianismo. ¿Y por qué? ¿Por qué esto de la constitución política del cristianismo? Bueno, cualquier persona que ha estudiado un poco de jurisprudencia sabe que todo país tiene una jerarquía en cuanto a lo que son reglamentos, normas, leyes, y encima está la constitución política. Nadie puede negar que el libro del Nuevo Testamento que mejor explica sistemáticamente el Evangelio de Jesucristo es la epístola a los romanos. Entonces, por esta razón es que nosotros hemos decidido comenzar hoy este estudio. La epístola a los romanos, para que puedan apuntar qué beneficio nos va a traer. Número uno, nos va a permitir entender de qué trata el cristianismo. Miren, hay muchísimas personas con un corazón sincero. Hay muchísimas personas con una fe genuina. Eso no está en duda. Que aman a Cristo, que sirven a Cristo, pero saben ustedes, muchos cristianos no entienden a profundidad de qué trata el cristianismo. Y precisamente hacer un estudio sistemático de los 16 capítulos de Romanos es excelente porque nos va a permitir entender de qué trata el cristianismo. Asimismo, la epístola a los romanos nos va a permitir comprender la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Y no solo eso, sino que si todas las iglesias y si todos estudiáramos Romanos sistemáticamente, no habrían sectas judaizantes. Porque precisamente los judaizantes que hoy en día existen porque nunca estudiaron Romanos, estudiaron Hebreos y estudiaron Gálatas. Y tal vez si aquí ya hay judaizantes que nos están escuchando, tal vez ustedes dirán, no, yo sí he estudiado Romanos, Gálatas y Hebreos. Claro, pero lo estudiaste dentro de la secta. Y eso es un problema porque ya te han codificado y te han torcido toda la doctrina de Romanos, Gálatas y Hebreos para que se acomode al pensamiento judaizante. Pero si nosotros estudiáramos la epístola a los romanos sin prejuicios y dejáramos que la carta hable por sí misma, no tendríamos judaizantes hoy en día. Entonces, una de las consecuencias por las cuales hay judaizantes en el siglo XXI es porque los cristianos no estudian la epístola a los romanos, y cuando les salen con cuentos judaizantes es muy fácil que sean vulnerables ante las sectas judaizantes. Entonces,
Yo quiero decirles que este estudio de la epístola de los romanos va a permitirnos también identificar los errores de las sectas judaizantes, también nos va a permitir entender cuál es el plan de Cristo para nosotros los gentiles, cuál es el plan de Cristo para Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser un estudio muy hermoso y a la vez muy pastoral, entonces deseamos, queridos hermanos, que lo vayan a disfrutar mucho. Jorge. Bueno, muy bien, para complementar un poco lo que vos estás diciendo en rasgos generales de Romanos, podríamos decir que Romanos, a grandes rasgos, ¿no? Presenta un mapa antropológico de cómo se encuentra el hombre delante de Dios. Los primeros capítulos nos intentan mostrar eso. La justificación por la fe, que es una doctrina muy importante, está completamente desarrollada en Romano y se ve esa universalidad del Evangelio que alcanza a todos los hombres, ¿no? Algo interesante de Romanos es que tiene como sustrato y fundamento el pensamiento veterotestamentario, es decir, Pablo utiliza muchas citas del Antiguo Testamento e intenta justificar y fundamentar su mensaje a través del Antiguo Testamento. Y como vos decías también al principio, Romanos excede los límites de una epístola y pasa a ser un tratado teológico, probablemente porque Pablo tiene la intención de dejar un testamento sobre su pensamiento teológico y ya maduro, ¿no? Porque lo que dice Gálatas y lo que dice Romanos, básicamente está ahí, está todo el pensamiento de Pablo, ¿no? Como dice el capítulo 15, versículo 19, que él está ciertamente satisfecho con lo que ha hecho, y Romanos viene como a cerrar el broche de oro del pensamiento del apóstol. Es decir, el que no estudia Romanos sistemáticamente no va a comprender las grandes doctrinas cristianas y digamos, va a estar perdido en una nebulosa porque no va a comprender verdaderamente en qué consiste el Evangelio, ¿no? Así que a grandes rasgos podríamos ver esto, entonces es una visión antropológica universal, un sustrato que tiene como fundamento el Antiguo Testamento y es un tratado teológico, ¿no? Así a grandes rasgos. Jorge, una pregunta. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo si yo aseguro, por lo menos, o pienso, no tanto asegurar, pero pienso, me inclino a pensar que la epístola a los romanos es una epístola muy especial porque precisamente la comunidad cristiana de Roma es muy diferente a otras comunidades a las cuales Pablo escribe? Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, no hay duda alguna que la comunidad de los tesalonicenses es meramente gentil. No sé si tú estarías Claro. conmigo en decir que la iglesia de los romanos es una iglesia mixta, es una iglesia donde cohabitan judíos mesiánicos y gentiles que se han añadido a la fe del Mesías. ¿Qué piensas vos de esto? Sí, sí, totalmente, es una comunidad mixta. De hecho, la misma carta lo demuestra al referirse tanto a los judíos como a los gentiles, es decir, trata Pablo de abarcar todas las comunidades a las que responden estas cartas. De hecho, vemos en el libro de Hechos, por ejemplo, Aquilas y Priscila, ¿no? Que eran de la comunidad de Roma. Hay un gran fundamento con respecto a su carácter mixto, ¿no? En el libro. De hecho, vos fijate algo interesante cuando algunos se preguntan por qué Pablo escribió Romanos, una de las razones que ponen es que Pablo en realidad está utilizando una gran estrategia, ¿no? Porque estamos hablando de Roma, eso es el núcleo del imperio, ¿no? Entonces, al escribir este tratado teológico, a dejar su pensamiento ya maduro, está haciendo una estrategia muy grande, ¿no? Porque va a tener un alcance universal, ¿no? Lo último de la tierra es eso, ¿no? Es Roma, ¿no? Entonces, hay un gran fundamento ahí, eso es importante. Claro, totalmente. Algo muy interesante también, que estamos primero dando algunas características generales de la epístola a los romanos antes de llegar y entrar y leer el Romanos 1 del 1 al Claro. 7. Algo muy importante que mencionar, hermanos, es esto. Bueno, esto primero que estamos enseñando. La iglesia a los romanos es una iglesia mixta, pero es probable que en sus inicios haya sido una iglesia mayoritariamente mesiánica, judío-mesiánica. Es más, es interesante que no tenemos un registro de que algún apóstol haya levantado la iglesia a los romanos. Es posible, es probable, una de las explicaciones, una de las hipótesis más, con más fuerza
es que la iglesia a los romanos se levantó precisamente de gentiles, perdón, de judíos mesiánicos que se convirtieron en la fiesta de Pentecostés de Hechos capítulo 2, versículo 1. Nosotros encontramos en Hechos 2:1 que, bueno, por cierto, ahí nació, ahí comienza el nuevo pacto, en Hechos 2:1, y vemos cuando leemos Hechos 2 que habían judíos del mundo griego que habían todos viajado a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Ahora, si ustedes leen Hechos capítulo 2, van a encontrar que ahí dice literalmente que habían judíos de Roma. Entonces, es probable que cuando estas personas se convirtieron, estos judíos provenientes de Roma, se convirtieron al Mesías al haber escuchado el primer discurso de Pedro, cuando regresaron a Roma, es probable que ahí haya comenzado a formarse la iglesia de los romanos, que por cierto Pablo no la conoció cuando escribió la carta. Pablo dice en Romanos 1:10, rogando de algún modo, ahora por fin, que me sea abierto camino para ir a vosotros en la voluntad de Dios. ¿Lo ven? Él estaba deseando conocerlos. Obviamente él no conocía la comunidad como tal, pero sí conocía gente de esa comunidad. Como dijo Jorge, Priscila, Aquila, eran judíos mesiánicos de la iglesia de Roma. Pero algo muy importante que también hay que mencionar es que tenemos registros históricos de que el emperador Claudio expulsó a gran parte de los judíos de Roma. Entonces, Claro. cuando esta expulsión ocurrió, la iglesia de Roma perdió una gran cantidad de sus adeptos que eran judíos mesiánicos, y es posible que después de esto que pasó con Claudio, la iglesia progresivamente se fue convirtiendo cada día más en una iglesia mayoritariamente gentil. Es probable que cuando Pablo escribe esta epístola ya la iglesia es mayoritariamente gentil, aunque sigue conservando una presencia importante de judíos mesiánicos. Y esto es muy importante mencionarlo porque precisamente esta epístola nos permite ver cómo tiene que ser la convivencia entre un verdadero judío mesiánico, no un judaizante, un verdadero judío mesiánico, estoy hablando de hebreos convertidos al Mesías, y los gentiles. Y estos son algunos de los temas que se van a hablar, por ejemplo, en Romanos 14, cuando se hable de la comida y la bebida y los días. Y aquí se va a hablar de cómo deben convivir judíos mesiánicos y gentiles. Jorge. Sí, sí, no estoy de acuerdo con lo que decís. Había colonias judías en Roma, ¿no? Esto la arqueología lo ha demostrado. Y el conglomerado ese entre judíos y gentiles es evidente que estaba porque Pablo se dirige a ellos e intenta explicarle a todas las comunidades, ¿no? Este, pero básicamente yo considero que esta carta es un aguijón para los judaizantes, porque justamente al estar la teología de Pablo tan expuesta y al mostrar con toda la argumentación de Pablo, el tema de Abraham, que somos los gentiles, somos bendecidos por Abraham, por esa gran promesa, y ellos que tratan de hacer un menjunje, ¿no? Juntarlo todo y decir que hay un solo pueblo que sería Israel, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el pensamiento de Pablo, que de hecho ahora vamos a ver, vamos a leer el pasaje donde hay algunas palabras que utiliza Pablo como llamado, apartado, para el Evangelio de Dios que tienen que ver con la vocación de Pablo. Y justamente la vocación de Pablo es efectivamente esto, ser el apóstol a los gentiles, ¿no? Si Pablo Totalmente. no fuera el apóstol a los gentiles, entonces ¿quién fue Pablo? Si Pablo no fue alguien que predicó a los gentiles y se encargó de eso como un llamado de parte de Dios, ¿dónde quedan entonces estas personas, este conglomerado, este menjuje que hacen los judaizantes? No es, lo que hacen los judaizantes en realidad es tergiversar completamente el pensamiento de Pablo. Totalmente. No sé, No hay Jorge, manera de negar esto. Está uno de... Sí, sí, sí. no, perdón, es que se me pegó un poco, pero termina la idea, es que se pegó.
No, que te estaba diciendo que vos en alguno de tus debates leíste un capítulo entero donde básicamente se veía la doctrina de Pablo y no había caso que les entrara esta idea, ¿no? Pero bueno, ya vamos a en algún momento entrar más de lleno con el tema de los judaizantes, que hay razones de todo tipo detrás de todo ese movimiento, ¿no? Que ahora son podríamos decir que acá en Argentina, cuando son muchos, se dice que son una plaga, ¿no? Han crecido muchísimo los judaizantes, creo que en ese aspecto tu página está haciendo un trabajo noble en combatirlo, ¿no? Porque van en contra del Evangelio. Totalmente. Y saben ustedes una cosa, queridos hermanos, esto es yo creo que esto es lo que ustedes van a notar de una sana interpretación de la carta a los romanos, y es que es dejar que el texto hable por sí mismo, no es estar tratando de definir de pasajes difíciles de entender las doctrinas que están claras. Eso es muy importante. Yo esto lo he venido denunciando cuando hemos estado hablando del combate contra las sectas judaizantes. Quiero dar un ejemplo muy rápido, porque los judaizantes estudian Romanos, eso no es un secreto para nadie, pero el problema es que de los pasajes oscuros, los judaizantes le dan un giro al pasaje e intentan redefinir todo lo que estaba claro en el texto. El mejor ejemplo que tenemos es el famoso Hechos capítulo número 15. Cuando nosotros estudiamos Hechos capítulo 15, el lector sabe inmediatamente que el mensaje es muy claro. Los apóstoles decidieron que los gentiles no se les impusieran cargas ni dificultades. Pero ¿qué hacen los judaizantes? Se agarran del 15:21, donde dice, porque Moisés tiene seguidores, tiene personas que se le prediquen en cada sábado, y entonces los judaizantes intentan torcer ese pasaje diciendo que lo que Jacobo quiso decir ahí era de que los gentiles deberíamos después ir todos los sábados a aprender Torah. Eso no lo dice el texto. Entonces agarran ese pasaje que es difícil de interpretar, le dan un giro y echan a perder todo el contexto. Entonces, en este estudio de Romanos que vamos a estar haciendo, ustedes van a ver que vamos a leer con fluidez a Pablo y vamos a dejar que él hable por sí mismo. Entonces, Jorge, yo no sé si quisieras tú primero empezar leyendo Romanos 1 del 1 al 7 para introducirnos en esta perícopa que vamos a estudiar el día de hoy. Las nuevas herejías no son más que el recalentamiento de las viejas, porque no solamente el mundo de los judaizantes que está en pleno auge ahora y que ha explotado, y sobre todo por las redes sociales, ¿no? Que se pueden viralizar, sino también los gnósticos desde otro punto de vista, ¿no? Que ya en algún momento vamos a tratar ese tema que algún programa hablamos sobre el nuevo gnosticismo, ¿no? Pero bueno, voy a leer así el pasaje, así no nos desviamos tanto. Vamos a comenzar entonces. Voy a leer de la versión de las Américas y José Carlos, ustedes saben que ya usa la versión, la Biblia textual cuarta edición. Así que voy a comenzar. ¿Leo un versículo cada uno o lo leo todo? Se Léelo ríe tú, Carlos al pie. léelo tú, léelo tú. Leo todo, bueno. Dice, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, ¿qué tal, Jorge? Si empezamos en orden con los primeros versos, este, no sé si tú quisieras mencionar algo del verso uno primero o quieres que yo haga un comentario o quieres que empezar tú o yo, como gustes. No, comenzá y después yo voy a hacer un aporte quizá del primer versículo más de corte pastoral. Siempre comenzá vos porque vos me gusta vos tenés la idea de que esto penetre y pueda, digamos, combatir al mundo judaizante, ¿no? Y yo le voy a dar la vuelta para que también el estudio sea algo edificante para los hermanos. Entonces, en este sentido nos vamos a complementar. Así que comenzá vos y yo voy aportando algunas cuestiones ahí.
Claro, yo también quiero agregar algo. Este estudio que vamos a dar, por supuesto que el primer lugar es para edificación, porque para esto es lo que escribió el Señor a través de Pablo, ¿verdad? Para nuestra edificación. Número dos, estudiar esto nos va a permitir combatir las sectas judaizantes. Y número tres, nos va a permitir poder defender y presentar el evangelio ante los judíos. Que por favor no confundamos lo que es judío con judaizante. Quiero hacer rápidamente la definición de cada uno porque veo que hay personas preguntando, ¿quién es un judío? Muy sencillo, un judío es un hebreo que siguiendo su religión, que sigue su religión ancestral, el judaísmo. Ese es un judío. No es cierto que el judío es el que es de la tribu de Judá, porque cuando nosotros leemos los evangelios, la palabra judío tiene una connotación religiosa. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, por ejemplo, cuando se refiere a la fiesta de Pascua, ¿qué dice? Era la fiesta de los judíos. No era solo de la tribu de Judá, era de todo el pueblo. Entonces vemos ahí que claramente la palabra judío se refiere a todo el pueblo de Israel que practica su religión ancestral. Ese es un judío. Ahora, ¿quién es un judaizante? Un judaizante es aquella persona que quiere obligar a los gentiles a comportarse como judíos. Eso es un judaizante. Eso lo sabemos cuando leemos Hechos capítulo número 1, capítulo 15, versículo 1 y versículo 5. Esos son los judaizantes. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Bueno, lo que yo quisiera resaltar aquí es lo primero que Pablo dice. Pablo dice en Romanos 1:2, dice que Dios prometió de antemano a través de sus profetas en las Sagradas Escrituras el Evangelio. El Evangelio. Él lo prometió a través de las Sagradas Escrituras. Y esto es muy importante que lo entendamos. Cuando nosotros estamos evangelizando a un judío, ¿qué le tenemos que decir a un judío? Bueno, en primer lugar, tenemos que decirle que la misma Tanaj, que el mismo Antiguo Testamento, profetiza que iba a llegar un día en donde iban a ser predicadas buenas noticias. ¿Dónde está el Evangelio de Jesucristo profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está? Para que tomen nota, en Isaías capítulo 61, versículo 1. Ahí es donde está el Evangelio prometido. Porque eso es lo que Pablo acaba de decir. Pablo acaba de decir el Evangelio prometido a través de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Entonces, obviamente, esta declaración de Pablo tiene que tener un respaldo desde el Antiguo Testamento. Y está en Isaías 61:1, que dice así, voy a leer, dice así, el Espíritu de Adonai está sobre mí, me ungió para dar, oigan la palabra, buenas noticias. ¿Qué significa cuando Pablo usa en griego, en Romanos 1:2, la palabra buenas noticias? ¿Cuál es esa palabra? O la palabra evangelio, es la palabra griega evangelion, que significa buenas noticias. Y dice la Biblia aquí que el Espíritu de Adonai está sobre mí, me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a proclamar el año favorable de Adonai y el día de la venganza de nuestro Elohim. Ahí es donde está el Evangelio prometido. Entonces, si hay algún judío que nos está escuchando en esta noche, le tenemos una muy buena noticia y es la siguiente. Dios, el Elohim de Israel, prometió en el Antiguo Testamento que iba el Mesías a compartir esas buenas noticias. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Recuérdense lo que habíamos dicho, la iglesia de Roma era una iglesia judío-mesiánica y una iglesia gentil. Y Pablo comienza diciendo que ese evangelio del cual han creído muchos judíos estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento. Jorge. Muy bien. Voy a profundizar un poquito lo que has mencionado. Yo quisiera decir que entre el versículo 1 y el versículo 3 encontramos al menos tres proposiciones. La primera, por ejemplo, ¿no? El Evangelio es el contenido de la promesa veterotestamentaria. Gálatas 3:15, 2 Corintios 1:20, después los hermanos lo pueden leer, ¿no? Por ejemplo, en esa fórmula
pre-paulina de 1 Corintios 15, Pablo utiliza un, un contenido de la escritura muy antiguo donde afirma esta tradición de la iglesia, ¿no? Él dice, porque yo os entregué lo mismo que recibí, ahí quiere decir, está hablando de tradición oral, que Cristo murió por nuestros pecados, y ahí viene conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. O sea que el evangelio es el contenido de esa promesa, ¿no? Amén. La segunda proposición muy importante que trata Pablo es que el Mesías es del linaje de David, por tanto continúa la promesa hecha sobre la perpetuidad de su descendencia. Esto Pablo lo trata muy pocas veces, pero lo trata en Romanos y en 2 Timoteo, si mal no recuerdo, ¿no? Y en tercer lugar, y muy importante, la tercera proposición, la resurrección como el fundamento de su divinidad. Porque nosotros sabemos que el título Hijo de Dios es fundamentalmente un título divino. Hijo de hombre, que es un término arameo, barnaya, que refiere a hijo de un hombre común, como se usa en Ezequiel, pero también el término hijo de hombre tiene un contenido divino cuando se lo relaciona con Daniel capítulo 7, ¿no? O sea que los títulos que aparecen en la Biblia, ya que estamos haciendo un poquito de hermenéutica o de cristología, si se quiere, los títulos que aparecen en la Biblia debemos prestarle atención, ¿no? Porque yo creo que aquí vamos a estudiar Romanos, pero también vamos a dar algunas herramientas de hermenéutica también, ¿no? En el tema. Tampoco queremos ser tan riguroso y tan técnico en el estudio, porque si no, no lo va a seguir nadie. Pero de este punto de vista lo podríamos hacer. Y me detengo en una cosita más para terminar este punto y complementar lo que vos decías. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Lo que vos estuviste explicando. Pablo dice que el Evangelio es dunamis, es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Lucas nos dice que el Evangelio son las buenas noticias de parte de Dios para la humanidad. Y en tercer lugar, y algo muy importante, que el Evangelio es la misma persona de Cristo. Y les compartí esto a los hermanos en uno de los cursos que estábamos dando. Mirá, acompáñame en Hebreos capítulo 1, que ahí hay como una idea del Evangelio enmascarada, pero está en Hebreos capítulo 1, cuando dice el versículo 1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, ¿no? Y ahí sabemos que se puede traducir por hijo o en hijo, como diciendo que Jesús es el último mensaje de Dios. Entonces, el Evangelio es la buena noticia, pero el Evangelio también es la misma persona de Cristo, ¿no? Y Pablo esto lo tenía bien claro, ¿no? Ahí Amén. te dejo a vos así. Amén, amén, totalmente de acuerdo. Y de qué bueno eso que dices de que el Evangelio es realmente el mismo Jesús y es acerca de Jesús, porque Claro, sabemos que, y esto es algo para que nosotros entendamos realmente por qué los judaizantes son una secta. Y esto yo lo he dicho en los debates que he tenido con judaizantes. Si un judaizante hubiera tenido la oportunidad de haber predicado en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, que es cuando por primera vez se le predica a los gentiles, ¿de qué hubiera hablado un judaizante? Hubiera hablado del encuentro de las dos casas, hubiera hablado de las 10 tribus dispersas y que todos somos, y que al haberse mezclado esas tribus con los gentiles, ahora todos somos casa de Israel y que todos tenemos que entrar a los pactos. Yo he escuchado judaizantes famosos decir que este es el evangelio de Jesucristo. Y saben una cosa, que eso no es el evangelio de Jesucristo, porque no trata acerca de Jesucristo, trata de Israel. Y están quitando a Cristo y están poniendo a Israel en lugar de Cristo. ¿Y qué es lo que dice Marcos 1:1? Sabemos que fabuloso. el evangelio... Ah, Es eso, justamente, me encantó esa reflexión. claro, y es que, ¿cómo comienza Marcos 1:1? Que sabemos que es el primero de Exacto, los evangelios, ¿verdad? Es muy probable que el evangelio de exacto. Marcos fuera el primero en ser escrito. Y vean ustedes cómo comienza el primer evangelio. Empieza así, principio del evangelio de Israel. No, no dice eso. Dice principio del evangelio de Jesucristo. Así que el evangelio, cuando la persona de Cristo no es el centro, no es el evangelio, es otro evangelio, como dijo Pablo en Gálatas.
Pero yo no sé qué evangelio leen estos muchachos, porque Pablo dice tan claramente en Gálatas, va tan en contra de estos personajes, de los judaizantes, y dice, pero muchachos, si ustedes siguen cumpliendo las normas de la ley como un añadido al evangelio, pues entonces cayeron de la gracia. ¿Y qué Totalmente. es el evangelio de Jesucristo sino la gracia de Dios? Por eso que entra los gentiles y entra todo el que quiere, ¿no? Pablo dice algo interesante en Romanos, dice que él es deudor a griegos y no a griegos, a bárbaros. O sea, el mensaje del Evangelio es universal. No puede ser que se esté reduciendo a unas prácticas judías que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista étnico, pero que no son para nada interesantes desde el punto de vista de la universalidad del mensaje de Cristo. Es un reduccionismo del mensaje de Cristo. O sea, es realmente una locura cambiar el mensaje de la gracia por unas prácticas judías. Y déjame decirte algo que con mucho respeto lo digo, que encima estos judaizantes no son judíos, que eso es lo peor de todos, ¿no? Eso es lo peor de todo, que no son Claro, judíos, peor todavía. totalmente. Y esto es lo que precisamente yo un día de estos que tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Armando Alducin, hablábamos de que por lo menos los judaizantes del siglo I tenían una excusa. Y esto lo explicaba Armando Alducin y él decía que cuando un católico, por ejemplo, se convierte al cristianismo, dura 1 o 2 años en entender bien el cristianismo. Los judaizantes, podríamos decir que del siglo I, tal vez se pueden excusar en ese error. No entendían todavía bien el nuevo pacto, pero los judaizantes de hoy en día no tienen, o sea, es ridículo porque son latinos, son gentiles, no son judíos. Y sin embargo quieren obligar a los gentiles, a otros gentiles a comportarse como judíos, como dices bien vos, aún no siendo ellos judíos. Entonces es totalmente ridículo. Vea qué interesante, Jorge. Vayamos un momento rápido a Hechos, capítulo número 10. Un momento, me gustaría leer Hechos, capítulo 10, para que veamos de qué trata el verdadero evangelio de Jesucristo. De qué fue lo Bien. que Pedro le predicó a los gentiles por primera vez. Vamos a ver, les habló del despertar de casa de Israel o el despertar de casa de Efraín. No. Les habló de guardar los pactos. No. Les guardó de circuncidarse. No. Les habló de que si aceptan al Mesías ya no van a ser gentiles y ahora todo el mundo es Israel. No, sino que, Jorge, mira qué interesante, desde el versículo 34 hasta el versículo 43, ahí está el Evangelio de Jesucristo predicado a los gentiles. ¿Qué es lo que un verdadero judío mesiánico, Pedro, le dijo a los gentiles? Leamos un toque. ¿Qué tal si tú lees uno y yo leo uno? Jorge, voy a leer yo el 34 y tú después así Bueno, vamos leyendo juntos. Dice así, Hechos 10:34, apúntenlo. A partir de aquí, Pedro empieza a predicar el evangelio de verdadero de Jesucristo, que es lo que Pablo está diciendo, ese evangelio que está prometido a través de los profetas. Empieza. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Lees tú el 35, yo voy así, ¿qué tal? sí, sí, sino que en toda nación el que le tome y hace lo justo le es acepto. Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder, y este anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también dieron muerte colgándole en una cruz. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible. No a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que Él es juez de vivos y muertos, designado por Dios. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Este es el Evangelio de Jesucristo. Exacto. Queridos hermanos que nos están escuchando, este es el Evangelio de Jesucristo.
Ese es el Evangelio de Jesucristo y no necesita que se le añada nada más. ¿Cómo lo sabemos? Es que vean lo que después dice el versículo 44. Aún Pedro estaba hablando estas palabras, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Entonces Pedro continuó: ¿puede acaso alguno impedir el agua para estos que no se ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo como también nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, y después de esto le rogaron quedarse algunos días. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Fue suficiente, Jorge. Fue suficiente esta predicación para que ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Este fue el mensaje de Cristo. Y veamos unas ideas de lo que Pedro predicó desde el 34, Jorge. Pedro predicó de que lo que decías tú, Dios no hace acepción de personas. Pedro predicó que, versículo 35, que Dios se agrada de toda nación, Dios se agrada de toda persona de cualquier nación que practique la justicia. Pedro predicó que Jesús es el Señor. Pedro predicó que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, que sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos por el diablo. Pedro predicó que Jesús fue colgado de un madero, predicó que Jesús resucitó al tercer día. Pedro predicó que Jesús es juez de vivos y muertos y que en el nombre de Jesús hay liberación de pecados. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Amén. No sé qué opinas tú de esto. No, perfecto. Es increíble cómo esta gente, estos judaizantes, no solamente que pierden su propia identidad, porque muchos, como vos decís, son latinos y niegan sus propias raíces latinas, donde hay una gran riqueza, inclusive teológica, si se quiere, para ponerse un kipá en la cabeza y para poner de fondo un candelabro y para hacerse unas trenzas para llamarse judío, ¿no? Como renegando de su propia cultura y queriendo hacerse una cultura que no es, y todavía una cultura tardía, porque si todavía conocieran el judaísmo del primer siglo, no harían todas las bobadas que hacen y utilizarían todos los símbolos que lo sacan del Talmud. Y se sienten orgullosos de citar el Talmud y de mostrar estos libros que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia ni con la experiencia cristiana, ¿no? Así que son los nuevos judaizantes. Déjame decirte que si leemos un poquito de historia de la iglesia, nos remontamos hacia el siglo II, los judaizantes siguen siendo un dolor de cabeza en la historia de la iglesia, porque están los ebionitas, los encratitas, siempre la parte judeo-cristiana siempre estuvo envuelta en estos temas de que siempre hay que agregarle o añadirle algo al evangelio, ¿no? Así que ahora en este momento se han multiplicado, se han reproducido como conejos por el tema de las redes sociales, ¿no? Y bueno, acá estamos para darle batalla, como se dice, ¿no? Claro, así tiene que ser, pero qué buenas noticias estas, las que Y estamos sí, hablando hoy, porque la noticia es esta: Dios se agrada de nosotros los gentiles y Él ha extendido la salvación también para nosotros. Esa es la buena noticia. al parecer para ellos no es buena noticia, ¿no? Eh, no es buena noticia para ellos. Ellos quieren ser judíos a toda costa, ¿no? Como si fuera una casta superior el judaísmo, ¿no? Eh, hay promesas para los judíos, no las negamos, pero tampoco, como decíamos, Dios no hace acepción de personas. ¿Qué te parece si indagamos un poquito más en algunas cuestiones del versículo sobre Pablo, ¿no? Porque, claro, Pablo es el personaje central en todo esto, ¿no? Tu página se llama Teología Paulina, así que nos interesa ver un poco también de la vida de Pablo, ¿no? Y nos dice el versículo 1 que él es siervo, ¿no? Él es un esclavo, pero por voluntad propia, es decir, su vida está sometida a la voluntad del Señor. A mí me llama la atención ya desde un tipo más, desde algo más pastoral, ¿no? Me llama la atención cómo está mimetizado Pablo con Cristo, ¿no? Porque él dice que es esclavo de Jesucristo y, por ejemplo, si vos lees Filemón, dice que es prisionero de Jesucristo. Es decir, que cada circunstancia que el apóstol Pablo vive se la adjudica a Jesucristo, ¿no? O sea, Pablo está mimetizado con Jesucristo. De hecho, en Gálatas 2:20, ese versículo tan conocido, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo.
Así que tenemos algo interesante ahí de Pablo, que él es siervo de Jesucristo, ¿no? Visto desde un punto de vista más pastoral. Si nosotros haríamos lo que hacía Pablo, de adjudicarle cada circunstancia difícil de la vida, viviríamos verdaderamente el cristianismo, ¿no? Porque él realmente deja que Cristo viva en él. Creo que no hay versículo más claro con respecto a esto que cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, ¿no? Entonces, esto de un punto de vista pastoral, tenemos a un esclavo por voluntad propia que se somete totalmente a la voluntad de su Señor. Por otro lado, tenemos el llamado. ¿Qué es el llamado? ¿No? El llamado tiene que ver con la vocación. La palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamar. Algunos dicen que la vocación es la inclinación fuertemente sentida hacia una forma de ser. Este llamado, este llamado de Pablo no podía ser ignorado por él porque era de origen sobrenatural. Es Dios el que lo llama y nos dice Hechos 26, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Ahora es interesante esto porque vos fíjate que el llamado de Dios se puede dar de dos maneras. No sé si estás de acuerdo con esta reflexión. Yo creo que hay un llamado que es universal a todos los creyentes. Por ejemplo, la Biblia dice que somos llamados a ser santos, ¿verdad? Amén. Pablo también utiliza el plural, somos llamados, le dice a los de Roma, ¿no? Pero también hay un llamado específico. En el llamado específico es cuando Pablo se convierte en el predicador de los gentiles. Y vos, José, tenés un llamado específico que es combatir a los judaizantes y por eso armaste esta página. Yo tengo un llamado específico también a la enseñanza bíblica y Dios me lo ha ido mostrando y para esto me he preparado. Porque el llamado tiene que ver con la vocación. Pero muchos cristianos viven su vida generalizando el llamado, pero nunca yéndose por el llamado específico. La pregunta que yo le haría a la audiencia de una pregunta más pastoral es si han descubierto su llamado. Pablo lo ha descubierto, Pablo es el predicador de los gentiles. Ahora, ese llamado específico, ¿lo has encontrado vos? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque si todos cumpliéramos esta vocación de Dios, sería más difícil combatir las herejías. De hecho, capaz que hasta ni se generaría, ¿no? En algún sentido. Pero como todos los cristianos viven de una forma tan amplia, donde van a la iglesia y comparten y tienen ministerios, y vos le preguntás a un hermano de la iglesia, ¿cuál es la vocación que vos tenés con respecto a Dios? Sí, bueno, que venga a la iglesia. Y no, mirá, yo vengo de chiquito a la iglesia, pero ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu llamado? Y la verdad que lo estoy buscando. ¿Cuál es tu don? Capaz que ni saben cuál es, ¿no? Entonces, yo creo que Pablo nos demuestra acá que él es siervo, pero también nos demuestra que tiene una vocación. Y creo que en ese sentido nosotros, ya que este estudio también es exegético pastoral también, creo que es una buena iniciativa para que nos estemos preguntando cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro llamado. No sé si estás de acuerdo, José. No, pues totalmente de acuerdo, porque precisamente eso que vos mencionas ahí está en el versículo 5, porque dice, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado. Y aquí es interesante que aquí está la palabra de conexión griega kai, kai Claro. en La griego, que es conjunción. sí, claro, porque algunas versiones traducen la gracia del apostolado y efectivamente Pablo recibió el apostolado a los gentiles por gracia, pero Pablo aquí no está queriendo decir eso, Pablo está queriendo decir que él recibió de parte de Dios gracia, es decir, salvación, y después lo que tú mencionas, que es el llamado específico, el Claro. apostolado. Y él dice que ese apostolado no es cualquier apostolado. Ese apostolado es para obediencia de la fe entre los gentiles por su nombre. Entonces, esto es muy importante para que nosotros aprendamos, sobre todo, queridos hermanos que nos escuchan, de los errores que cometen los judaizantes. Yo en mis debates he entrado y he insistido en que nosotros tenemos que poner mucha atención a lo que Pablo dice porque él es el apóstol de los gentiles. El mismo Pablo lo dijo, él recibió de Jesucristo apostolado para que los gentiles obedezcan. Pero ¿qué es lo que quieren hacer los judaizantes? Los judaizantes quieren andar bailando por toda la Biblia para armar a pedazos sus doctrinas. Ahora, yo quisiera mencionar algo muy importante y eso es eso que tú dijiste, Jorge, al principio,
de que Pablo se hace llamar a sí mismo esclavo. Romanos 1:1 empieza Pablo, esclavo de Cristo Jesús, doulos en griego. Ahora, ¿por qué razón nosotros somos esclavos de Jesucristo? ¿Y qué significa que seamos esclavos de Jesucristo? Esto es pero muy importante. ¿Sabes, Jorge, que a veces nosotros pensamos que Cristo nos debe algo? Nosotros a veces servimos a Dios y creemos que Dios está en deuda con nosotros. A veces hacemos buenas obras y practicamos la justicia y creemos que Dios, por esa justicia que hemos practicado y esas buenas obras o ese servicio en la iglesia, creemos que Dios nos debe algo y Dios está en deuda con nosotros. Para nada. Nosotros somos doulos, somos esclavos de Jesucristo. ¿Y por qué razón nosotros somos esclavos de Jesucristo? Jorge, ¿puedes tú leer Primera de Corintios 3:23? Primera de Corintios 3:23, para que yo pueda leer el 6:20. Lee tú el 3:23, porfa, y yo leeré el 6:20. Bueno, ya lo tengo. Léelo, porfa. Primera de Corintios 3:23. Sí, Primera de Corintios 3:23. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahí está. Así como Cristo es de Dios, nosotros somos ¿de quién? De Cristo. Y por Amén. esa razón es que nosotros somos esclavos de Él, porque precisamente nosotros le pertenecemos a Él. ¿Y por qué le pertenecemos a Él? Primera de Corintios 6:20. Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Fuisteis comprados por precio. ¿Y qué significa eso de ser comprados por precio? Eso lo explica aún mejor Pedro. En Primera de Pedro, voy a leerlo rápidamente, Primera de Pedro 1:18 y 19, dice la Biblia así, para que ustedes vean el precio con el que el Señor nos compró. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles. Nosotros no fuimos comprados con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Esto es lo que Pedro dice. Y por esta razón, queridos hermanos, es que nosotros somos esclavos de Cristo. Yo quisiera agregar algo más, Jorge, porque yo creo que hay algunas cosas más que podemos mencionar, pero sí también quisiera mencionar de que ahora tú mencionaste de que el Evangelio también habla de la continuidad del linaje de David. Y es que Jesucristo realmente es descendiente de David y él es el rey eterno, según el linaje de David. Y esto fue lo que Jacobo dijo en el concilio antijudaizante de Hechos capítulo 15, cuando él citó la profecía que dice: en aquellos días levantaré el tabernáculo caído de David. David no levantó ningún tabernáculo, ese fue Moisés. ¿Pero a qué se refería Jacobo con la profecía de levantar el tabernáculo caído de David? Levantar la dinastía de reyes caída de David. Y esa dinastía se restaura en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero mencionarles esto. Y con esto voy a terminar para darle pase a Jorge. Para que cuando nosotros prediquemos el Evangelio de Jesucristo a un judío, ¿cuál es una de las verdaderas evidencias de que Jesucristo es el Mesías? Número uno, de que una verdadera evidencia del Mesías a favor de Cristo Jesús es que el Mesías tenía que ser descendiente de la tribu de Judá. El Mesías tiene que ser descendiente de David. Y eso es lo que Cristo dice. Dice que es acerca de su hijo, de la simiente de David. Pero ¿dónde la Biblia profetiza que en el Antiguo Testamento que el Mesías tenía que ser del linaje de David? Eso está en Isaías 11:1. Y quiero leerlo porque me gusta mucho darle todo el respaldo del Antiguo Testamento que porque Jorge lo mencionó al principio en la introducción, Pablo se sirvió mucho del Antiguo Testamento para enseñar que el Evangelio de Jesucristo realmente estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Dice así Isaías 11:1, pero del tronco de Isaí, sabemos que Isaí fue el padre de David, saldrá un retoño. Ahora, este retoño no puede ser David porque dice, un vástago retoñará de sus raíces y el espíritu de Yahvé reposará sobre él.
espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y reverencia, el espíritu de temor de Yahvé lo llenará. No juzgará según la apariencia, ni condenará según lo oído. Entonces, aquí, queridos hermanos, tenemos profetizado en el Antiguo Testamento que el Mesías tenía que ser de la tribu de David. Ahora, vean qué interesante esto, Jorge. Los judíos actualmente solo saben quiénes son descendientes de la tribu de Leví. Un judío no te sabe decir si es de la tribu de Aser, si es de la tribu de Judá, si es de la tribu de Neftalí, no lo sabe. Solo saben si son descendientes de los levitas. La pregunta es, si Jesús no es el Mesías y si la nación de Israel ya no sabe quién es descendiente de la tribu de Judá, ¿cómo cuando aparezca el supuesto Mesías, cómo van a saberlo si no pueden comprobar que es de la tribu de Judá? Esto es sentido común y esto es un tema a favor de Jesús como Mesías. ¿Saben una cosa? A Cristo le cuestionaron todo, le cuestionaron quién era su padre, le cuestionaron si él realmente era el Hijo de Dios, le cuestionaron si él realmente él era el Mesías, le cuestionaron la fuente con la que hacía sus milagros, pero hubo algo que a él nunca le cuestionaron y fue su linaje. Nadie cuestionó que él era de la tribu de Judá. Perfecto. El tema de la descendencia de Jesús es bastante interesante. Simplemente quiero decir algo más sobre el versículo 1, que básicamente nos hemos quedado por ahí, ¿no? Porque evidentemente hay mucho material acá. Que otra palabra que califica a apóstol es apartado, ¿no? Apartado para el evangelio. Y vos fíjate qué interesante que en Hechos capítulo 3, que el apartarse también tiene que ver con la vocación, ¿no? Con una vocación dada por el Espíritu Santo, porque en 13:2 de Hechos dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme, ahí está la palabra griega otra vez, aforizo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, es evidente que hay evidencia bíblica de que hay un llamamiento universal, pero también hay un llamado específico y que tiene que ver con la vocación de cada cristiano. Ahora volviendo para complementar el tema de la descendencia de Jesús que tiene que venir de la tribu de Judá, vos fijate el tema de las genealogías, ¿no? En Mateo y en Lucas. Vos fijate la importancia de resaltar esto en los evangelios. De hecho, un investigador, Javier Picasa, habla de que Jesús, la familia de Jesús, pertenecía a los nazoreos, que era una especie de tribu guerrera que vivía en Galilea, ¿no? Y que se conocía, y esto está verificado arqueológicamente, porque he visto que ahí hay uno anda diciendo que en los comentarios que no se sabe ni dónde nació Jesús, que en Galilea estaba este tipo de personas que se creía que eran descendientes de David, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión histórica aquí. Vos fíjate que es tan importante el tema de la genealogía que Mateo traza la genealogía para mostrar que José es el padre legal de Jesús, ¿verdad? Pero Lucas traza otra genealogía de manera ascendente, donde va hacia, que se remonta a Adán, ¿no? Que ahí podemos encontrar un atisbo de la teología paulina, ¿no? De que Jesús es el nuevo Adán, bueno, hay muchas cosas en la genealogía que ahora no va al caso, ¿no? Pero fíjate algo interesante, que Lucas intenta salvar un problema, podríamos decir, teológico que se encuentra en la genealogía, ¿no? Porque vos, por ejemplo, encontrás en Mateo, capítulo 1, versículo 11, en la genealogía de Jesús, encontramos en la de Mateo que Jesús viene de Salomón. Y en el versículo 11 nos encontramos con un personaje que es Jeconías, donde en Jeremías se encuentra una maldición a este personaje que no iba a haber bendición para su descendencia. Claro, porque la genealogía de Mateo la traza de Salomón, pero vos fíjate que Lucas resuelve el problema, porque traza la genealogía de Jesús desde Natán y no desde Salomón. Entonces se evita cruzarse con Jeconías. Así que vos fíjate la importancia teológica que tiene el hecho de que Jesús tiene que ser el Mesías
el Mesías davídico, ¿no? El Mesías. De hecho, en Qumran hay varias referencias en los documentos de Qumran acerca de un Mesías davídico, no solamente un Mesías davídico, sino un Mesías sacerdotal y también un Mesías celeste, ¿no? En algún sentido, que son los antecedentes de lo que uno luego va a ver en el Nuevo Testamento. Hemos hablado muchas veces con vos de la importancia de estudiar el periodo intertestamentario para poder darle un marco teórico coherente al Nuevo Testamento, ¿no? Así que te quería mostrar esto de la genealogía para mostrarte la importancia teológica que tiene esto, demostrar que Jesús proviene de David. Vos fíjate que Pablo dice que él no está interesado en Jesús, parecería como que Pablo no está interesado en el Jesús histórico, porque él dice, ya no lo conocemos así a Jesús. ¿Te acordás en qué versículo está? ¿Por qué? Porque Pablo está preocupado en el Jesús después de la resurrección. Pero sin embargo, vos fíjate que Pablo acá en Romanos sí se encarga de mostrar que las escrituras nos tienen que hacer ver que en realidad viene de la descendencia de David. Entonces, Totalmente. evidentemente es un argumento muy fuerte que nadie se ha atrevido a negarlo esto, ¿no? Y es una de las grandes evidencias que tenemos que Jesús es el Mesías, por supuesto. Ahora, Jorge, para ir también tocando otros temas de esto del 1.7, ya llevamos 1 hora 10 minutos y tal vez ir ya como aterrizando, Sí, podríamos ir terminando, sí. le damos gracias a nuestros amigos que nos han estado escuchando, 170 personas en vivo y creo que han estado por los 200 más o menos. Y también un saludo aquí a todos los judaizantes que nos están escuchando y tratando de trolear la página. Así que un saludo a ustedes también los amamos en Cristo. Pero bueno, Tenés de todo, tenés hasta ateos acá, tenés de todo. Pero bueno, es interesante esto, la diversidad también trae riqueza. claro, claro, y es ¿verdad? Hemos leído a Pedro de forma extensa, hemos dicho lo que dice el Evangelio de Cristo y si uno lee Pedro y no le gusta lo que Pedro le dijo a los gentiles, entonces, ¿qué problema, verdad? ¿Qué problema es querer hablar diferente que Pedro, verdad? Bueno, pero bueno, para ir aterrizando, yo quisiera mencionar que hay algo muy interesante aquí en Romanos 1.3, porque dice acerca de su hijo, de la simiente de David, que dice, declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Cualquier persona podría decir que Jesús obtuvo el título de Hijo de Dios después de haber resucitado. Parece que eso es lo que dice el pasaje, porque dice declarado Hijo de Dios Sí, claro. con poder, dice por la resurrección de los muertos. Ahora, es interesante esto, ¿verdad? De que parece que lo que Pablo está diciendo es que Cristo obtuvo este título después de resucitar. Hay algo parecido que ocurre en Hechos 2.36. Miren lo que dice Hechos 2.36. Dice, Hechos capítulo 2, versículo 36, todavía Pedro en su discurso lo deja con mucho más dificultad, porque dice, sepa pues, estoy leyendo Hechos 2.36, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros lo crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Entonces, esto parece sumarse al aparente problema teológico, porque parece que con lo que Pablo dice, parece que Cristo obtiene el título de Hijo de Dios después de resucitar, y aquí parece que Cristo heredó el título de Señor y Cristo. Jesús heredó el título de Señor y Cristo, pero esto no es así, sino que cuando Pablo está diciendo que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos, y cuando Pedro dice que a este Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo, no es que Jesús heredara estos títulos como si nunca los tuvo, sino que a través de su humillación y su exaltación queda totalmente claro frente a cualquier persona que Cristo verdaderamente es el Cristo, es el Señor y es el Hijo de Dios. Porque estos títulos Cristo los tuvo desde siempre. El Salmo 1 dice lo siguiente. El Salmo 1, ya antes de que Cristo viniera a la tierra y se encarnara en el vientre de María, ya sabemos que Cristo tenía estos títulos. ¿Cómo comienza el Salmo 2? ¿Por qué se tumultúan las naciones y los pueblos maquinaron vanidades? Se presentaron los reyes de la tierra y en un mismo lugar los gobernantes fueron reunidos contra Yahvé y contra su ungido.
Lo vemos, ya Cristo desde siempre había tenido el título de ungido, que es lo mismo que Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá de ellos, Adonai los ridiculizará, luego les hablará en su ira y en su indignación los aterrorizará. Yo mismo he ungido a mi rey. Cristo desde siempre ha sido rey. Sobre Sión, mi santo monte, yo promulgaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente y admitid amonestación, jueces de la tierra. Y servid a Yahvé con temor y regocijaos con temblor. Y véanlo como me encanta, como la Biblia textual traduce el versículo 12. Besad reverentemente al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Entonces vemos que el Salmo 2, antes de que Cristo se hubiera encarnado, llamó a Cristo rey, llamó a Jesús rey, llamó a Jesús ungido y lo llamó hijo. Entonces es evidente que Cristo desde la eternidad ha sido rey, ha sido hijo y ha sido ungido. Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Quisiera agregar algún fundamento histórico a lo que has dicho, porque mucho de lo que vos estás tratando aquí está visto desde un punto de vista teológico. Y es así como tiene que abordarse, porque un libro sagrado como la Biblia tiene que abordarse de esta manera. Viste que hoy está muy de moda el tema de las ciencias bíblicas, que tratan de decir, bueno, de separar lo histórico de lo teológico. Y bueno, pero eso es un error garrafal, porque la Biblia pretende ser un libro sagrado. Entonces hay que interpretarla con tintes teológicos sí o sí. Si no, deberíamos aislar todos los pasajes y separar toda la Biblia, hacer un canon dentro del canon a cada rato, ¿no? Entonces esto sería ridículo desde el punto de vista cristiano. Es obvio que si soy cristiano, ya estoy partiendo de la presuposición de que Dios existe y por lo tanto que la Biblia es la palabra de Dios. Si Amén. alguien que no es cristiano quiere estudiar la Biblia de manera, como dicen, histórica, bueno, allá él, ¿no? Pero yo soy cristiano y creo lo que la Biblia dice, entonces me veo obligado a estudiarla teológicamente. Bueno, el fundamento histórico que yo veo aquí, para darle un complemento a tu fundamento teológico, hay dos cosas aquí. El tema de la resurrección, por ejemplo, estás hablando acá en Romanos de que la resurrección manifiesta, de que pone, es el fundamento de la divinidad de Cristo, ¿no? Claro, esto es evidente, porque la resurrección que se encuentra en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Daniel capítulo 12 y en otros pasajes más, primero que es una doctrina ciertamente periférica en el Antiguo Testamento, no es algo que está completamente, claramente, digamos, está, pero no está totalmente claro, y que esa resurrección se iba a realizar al final de los tiempos, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando Jesucristo viene a la tierra y Jesucristo vive sus años y comienza su ministerio, agrega una novedad que él la venía anunciando en los evangelios, que decía que él al tercer día iba a resucitar, decía que este templo lo destruiré y al tercer día se podrá volver a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Jesucristo muere, aparentemente los discípulos no entienden bien lo que sucedió, porque ellos están esperando que la resurrección ocurra al final de los tiempos. Entonces, cuando Jesucristo resucite, se le aparece a los discípulos, ¿qué es lo que hacen? Tienen que irse al Antiguo Testamento para hacer justamente lo que estás haciendo vos ahora, que es ver a Jesucristo lo que ellos no pudieron ver en ese momento. Claro, porque ellos están esperando un Mesías davídico que los libere del yugo romano, y se encuentran con un Mesías sufriente, algo que en el Antiguo Testamento a simple vista no estaba claro. Claro que después con Isaías 53, visto desde el punto de vista cristiano, se encuentra, ¿no? Pero al principio no. Entonces tienen un Jesús pascual, un Jesús que muere, pero cuando resucita hay que reinterpretar esto. Y la manera de reinterpretarlo es encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, hay un fundamento histórico a ese fundamento teológico que vos le diste, que es la resurrección y la reinterpretación del Antiguo Testamento luego de la resurrección de Jesús. No sé si estás de Amén. acuerdo. No, totalmente. Claro que los apóstoles reinterpretaron las escrituras después de ver la persona de Cristo y su ministerio, ¿verdad? Eso ocurre mucho en los Exacto. evangelios. Por ejemplo,
en los evangelios encontramos el famoso de Egipto llamé a mi hijo. Y si tú te fijas en el contexto literal del Antiguo Testamento, se está refiriendo a Israel. Pero después los apóstoles, después del ministerio de Cristo, reinterpretan este pasaje y ahora de Egipto llamé a mi hijo es enfocado en Cristo Jesús. Y con esto es lo que confirmamos, el verdadero evangelio, Cristo es el centro. Yo me quisiera despedir, Jorge, con estas palabras y después tú te despides, pero yo me voy a despedir con estas palabras. Yo quisiera llegar a esta conclusión final. Creo que lo más importante, por lo menos desde mis aportes, que los que he compartido yo podría decir que es muy importante resaltar esto. Lo que Pablo dijo, el evangelio es de Jesucristo. El evangelio trata de Jesucristo. Y si ustedes quieren ver el evangelio de Jesucristo, así clarito, vuelvo a repetirlo, vayan y lean Hechos capítulo 10, del 34 al 43, cuando Pedro le predicó a los gentiles. Y se van a dar cuenta que ese evangelio de Jesucristo es uno. Ese evangelio trata de que el Señor murió en una cruz, que el Señor resucitó, que el Señor es juez de muertos y de vivos, y que todo aquel que crea en Jesús recibirá perdón de pecados. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y yo quisiera decirles, que yo he estado viendo en los comentarios de Teología Paulina, que los judaizantes no están de acuerdo con esto. O sea, no están de acuerdo con un verdadero judío que dijo esto, un verdadero judío mesiánico. No están de acuerdo. Ellos quieren agregarle cosas a este evangelio. Quieren hablarte del despertar de casa de Israel. Quieren hablarte del encuentro de las dos casas. Quieren hablarte de todos los cuentos judaizantes, de que hay que guardar Shabbat, de que hay que guardar la circuncisión, etcétera, etcétera. Nada de eso Pedro se lo dijo a los gentiles cuando se convirtieron. Y también vi en los comentarios que ahí están escribiendo judaizantes que quieren que los contacten para ponerse de acuerdo con ellos y que quieren enseñar raíces hebreas. Déjenme decirles algo a los queridos hermanos y ponerlos en aviso. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 8, dice esto. Versículo 9. Todo el que propasa y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno llega y no lleva esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus obras malas. Tengan mucho cuidado con estos falsos maestros que están escribiendo en el chat, que quieren que los contacten para enseñarte falsas raíces hebreas, porque estos falsos maestros hablan muy diferente como los apóstoles hablaron. No los reciban ni les digan bienvenidos porque participan de sus malas obras. Queridos hermanos, con esto me despido yo. Jorge. Bueno, gracias. Como diste un repaso del Evangelio, me gustaría terminar con unas palabras de elogio al apóstol Pablo por su gran labor y por su servicio a Cristo. Pero no palabras dichas por mí, sino por el gran teólogo Karl Barth en su comentario de Romanos. Él decía lo siguiente de Pablo: no la genialidad entusiasmada por su propia acción, sino un emisario vinculado a su tarea es el que toma aquí la palabra. No un amo, sino un siervo, el ministro de su rey. Con independencia de quién o qué sea Pablo, el contenido de su misión está en último término no en él, sino en una singularidad insuperable, en una lejanía inalcanzable superior a él. Amén. Termino con eso. Totalmente de acuerdo. Queridos hermanos, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Esperamos que nos sigan escuchando todos los jueves. Vamos a estar tratando de enseñar, por lo menos lo más regular posible. Queremos enseñar la epístola a los romanos para edificación de ustedes, para que aprendan a evangelizar a los judíos y sobre todo para que aprendamos a sepultar esas doctrinas judaizantes con la epístola de los romanos. Lo vamos a hacer. No se les olvide seguir Cultura Teológica en Facebook y no se les olvide seguir Cultura Teológica en YouTube también. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que tengan mucha paz y que estén bien.